Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas vitales con Dolly Martín. El comunismo y el socialismo son muy similares en sus principios, solo que el comunismo es el socialismo llevado al siguiente nivel. Bueno, esa es mi definición. Pero el capitalismo está al otro lado del espectro cuando se trata de maneras de gobernar a un país. ¿Cuál de estos funciona mejor? ¿Dice la palabra de Dios algo acerca de cuál de estos sistemas es el más efectivo? Acompáñenos durante esta hora para escuchar una discusión acerca de los pros y los contras de cada uno de estos sistemas. Bienvenido a Temas Vitales, soy Dolly Martín y hoy vamos a estar mirando especialmente desde una lupa financiera estos sistemas. Me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Muy buenos días, Dolly. Un placer estar aquí con ustedes y hemos pensado que este tema sería bueno traer a colación, especialmente después de los disturbios allá en Cuba, esta última semana, donde un gobierno que es totalitario ha tratado de manipular de nuevo a un país y ha tratado de mantenerlo aislado incomunicado del resto del mundo, lo cual no debería pasar en una sociedad, en este mundo, en este siglo XXI. Y entonces hemos visto que estos sistemas, y todos los tres son sistemas económicos que tienden a tratar de involucrar a la población y en este caso controlar a la población. También hay muchos disturbios allá en países como Colombia, en países como Venezuela, que también están buscando una manera de salir de un socialismo craso, que lo que ha hecho es, ha devastado una de las economías más pujantes ciertamente de Latinoamérica, como lo pudo haber sido Venezuela hace 20 años. Y en 10 años han tratado de una manera muy vil de controlar a un país tan precioso, y también tan económicamente pujante como lo era Venezuela. Entonces, pensé que deberíamos examinar bajo la lupa no necesariamente de los sistemas económicos, Dolly, pero también la lupa de la palabra de Dios. Amén, eso es Si lo me, más importante. Definitivamente, si tú me dijeras cuál de los sistemas es el mejor sistema, si es la democracia, si es cualquiera de estos maneras de gobernar, definitivamente la que vamos a tener en el milenio va a ser la mejor, porque esa es una teocracia. Eso quiere decir que Dios manda. Y cuando hemos visto que el pueblo de Dios se ha regimentado, se ha puesto bajo el control de un Dios que es un Dios glorioso, que es un Dios benévolo, que es un Dios amante, ahí es cuando nosotros vamos a ver en realidad cuánto nos ama Él y cuál es el mejor sistema para gobernar. Nosotros hemos dicho, ¿no? Nosotros queremos ser como todos los demás pueblos. Queremos un rey, no queremos que el Señor nos guíe, no queremos que el Señor nos proteja. Entonces decidimos que íbamos a ser como todos los demás pueblos, y como todos los demás pueblos tenían un rey, nosotros también queríamos un rey, y ahí es cuando nos fue absolutamente mal. Ahora, nos hemos ido de estos reyes a unos gobernantes, Dolly, que hasta cierto punto, pues aquí en este país por lo menos, pues han estado gobernando por décadas. Y la palabra de Dios nos dice
que cuando eso pasa, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el hombre siempre va a estar, nos va a quedar mal. Entonces tengamos y oremos por nuestros gobernantes, y aquí en esta pequeña tertulia, en esta pequeña plática, pues vamos a ver los tres sistemas económicos y después juzguemos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de si debemos de tener una propiedad privada, si es que nosotros debemos de trabajar para tener algo que comer, que definitivamente lo dice la palabra de Dios y lo dice específicamente, el que no trabaja, que no coma. Y vimos y hemos visto, Dolly, que definitivamente la propiedad privada era algo sacrosanta, porque el Señor en una de las parábolas nos dice que él sabía que tenía 100, eran de él, eran suyos y nosotros somos de él, entonces somos propiedad de él por creación y ahora por redención. Entonces, ¿hay propiedad privada? Definitivamente lo hay. Y quiero decir, Dolly, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Aunque la Biblia no menciona las palabras socialismo, comunismo o capitalismo, el principio, como usted menciona, los principios de cada uno de estos se basan en cuánta libertad tiene el pueblo, como dices, para tener su propia empresa, su propia huerta, su huerto, su jardín, sus derechos. Mucho tiene. Y me encanta cuando yo hace un par de años, cuando empezó toda la cosa en Venezuela, entrevisté a varios venezolanos aquí y casi todos, por no decir todos, dijeron que al principio, cuando Hugo Chávez les presentó al pueblo la idea del comunismo, se los pinta muy lindo, y quién no va a decir, bueno, esa es una magnífica idea. Pero el meollo del asunto, después se dieron cuenta que no era tan lindo como lo pintaron. Así que vamos a mirar todo eso, y porque tenemos que mirar la línea final, no solo lo que se pinta, el cuadro original, sino el resultado final de cada uno de estos. Socialismo, me imagino que empezamos con socialismo, Carlos, o cómo quiere empezar. Bueno, creo que deberíamos empezar por el que es más radical, el comunismo. Okay. ¿Sí? El comunismo dice esto, y te digo que es radical porque todo esto empezó después de la gran revolución industrial en el mundo. Allá en Inglaterra habían aquellos mercantiles y ellos eran los que llevaban y traían. Ellos eran los mercaderes, por eso se dice mercantilismo. Ahora, empieza esta revolución industrial y lo que dice el comunismo es esto. Dice que aquellos que tienen las fábricas, aquellos que controlan la producción, dice que siempre quieren tener bajo su dedo al trabajador. Y eso puede haber sido algo, puede haber tenido algo de realidad en ese tiempo, Dolly, porque definitivamente pues las horas eran largas y no es que estaban esclavizados, pero definitivamente no tenían un horario fijo, no tenían un salario fijo y todas aquellas cosas. Entonces viene Karl Marx y dice que el proletario, o sea, los trabajadores, están bajo, dice, la tutela de la burguesía. Entonces ahí viene esta idea. Y la idea dice esto, dice que todos deberían ser, la producción debería ser controlada por el Estado. Papá Estado controla la producción. Y como controla la producción, Dolly, también determina quién va a recibir todos los beneficios de ese aparato productivo, manufactura, agricultura, todo eso. Entonces, Dolly, todos somos iguales bajo esta lupa del comunismo. Entonces, todos se suponía deberíamos recibir los mismos beneficios. ¿Beneficios de qué? Vivienda, salud, educación.
Y es por eso que no hay clases supuestamente en el comunismo. Ahora, nosotros sabemos que el país que acopló todo esto del comunismo, la Rusia comunista, sabemos que ese sistema no funcionó. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que había una gran necesidad a nivel de todo ese país, y ese país es totalmente grande en extensión y también en población. Ahora, no había suficiente productos y servicios para satisfacer a todos. Y es por eso que la élite, en este caso militar, porque el comunismo dice que tienen que haber cambios radicales, y esos cambios radicales, Dolly, siempre tienen que ser a base de una revolución. Tiene que ser una revolución armada. No es paulatinamente, tiene que ser algo que es rápido, y ese cambio tiene que ser por la fuerza. Ahora, cuando pasa eso, entonces viene la revolución, y los que están ahí arriba, los militares son los que controlan absolutamente todo. Y eso es lo que pasó ahí en Rusia. Después de un Lenin, vino un Stalin, y sabemos que en 1991 aquel muro que estaba separando las dos Alemanias tuvo que ser derrumbado. Ahora, eso quiere decir que fue un gran fracaso del comunismo, porque no funcionó. No había ese que tenemos todo en común. Y cuando nosotros, Dolly, tenemos todas las cosas en común y no hay la propiedad privada, entonces como yo no soy dueño de este iPad donde te estoy viendo, Dolly, porque es el iPad de todos, entonces yo no necesariamente voy a cuidar a mi iPad. Y eso es lo que pasó allá en Rusia. En la Rusia comunista, como el Estado era dueño de absolutamente todo, nadie cuidó de todas las cosas que había en el país. Entonces, había una gran diferencia entre los países que estaban alrededor, como puede haber sido Alemania, que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, Dolly, y había un gran boom económico cuando tenían un superávit, y aquí en la Unión Soviética, así es como se llamaba, todos aquellos países, habían necesidad, había hambruna, habían todas aquellas cosas que tenían que ser racionadas. Entonces yo no podía tener suficiente, porque se suponía que como todos éramos iguales, todos recibíamos la misma cuota. Y eso fue el declive de ese comunismo. Ahora, tenemos que ser sinceros, Dolly, y todavía hay países que son comunistas. Te voy a decir uno, la China. La China es un país totalmente comunista, pero ahí rigen con una mano dura. Ahí no hay no hay ninguna libertad. El Estado es el que dice y dicta hasta cuántos hijos puedes tener. No hay una libertad, no hay una manera de acceder a tener una mejor vida. Entonces, si naciste en una clase, pese a que ellos dicen que todos somos iguales, pero hay una clase que es la que domina y predomina, y normalmente es la clase militar. Aquí en Second Baptist hemos tenido la oportunidad de tener a unos jovencitos que vienen del país de la China, vienen aquí por 6 semanas, y vemos que es gente que viene con mucho dinero, Dolly, y vienen aquí a comprar, vienen aquí a ser expuestos al Evangelio. Hay algunos que sí han aceptado, pero Dolly, ahí el comunismo es completamente ateo. La religión es completamente destruida, y si es que hay algo que ellos dicen que sí hay, es una religión, entre comillas, que está controlada por el Estado. Te dejan tener ahí
tu iglesia, pero te controlan y te dicen qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir. Estamos hablando con Carlos Granda en el programa Temas Vitales hoy, mirando la diferencia y cuáles cuál de los sistemas tienen más beneficio para nosotros individualmente si vivimos bajo ese sistema, ya sea el comunismo, socialismo o capitalismo. Ya estamos mirando el comunismo, seguimos con más de esta información, siempre invitándole a llamar y participar. 713-520-7900. 713-520-7900. Estamos con usted aquí en vivo en Radio Amistad. Solo un minuto. Quienes no tienen una relación personal con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo están muertos espiritualmente. La muerte espiritual ocurrió por primera vez en el huerto del Edén. La desobediencia puso fin a la conexión que tenían Adán y Eva con Dios, y eso causó que todos sus descendientes, incluidos nosotros, fueran separados de Él. Esto significa que nacemos muertos y necesitamos de una vida nueva. Además, aquellos que no tienen una relación personal con Dios viven en pecado y bajo la ira divina. El hombre pecador no tiene nada aceptable que ofrecer al Dios Santo. No hay manera de ganarse su aprobación y escapar del castigo. Aunque merecemos sufrir la ira de Dios, Él abrió un camino para que escapemos de ella. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Carlos Granda. Él está compartiendo con nosotros las diferencias empezando con comunismo, que es el más radical de los que vamos a mirar, comunismo, socialismo y capitalismo. Carlos, quiero darle un ejemplo que mi esposo, que es un lector ávido, lee mucho, leyó acerca de, esta es una historia verídica de un ruso, esto fue en los años creo que en los 50 o 60, que trabajó duro, aunque bajo comunismo, para ahorrar y ahorrar por años, hasta que ahorró suficiente para comprarse un auto. Tuvo que ir a otra ciudad porque él estaba en un pueblito chiquito, ahí no había. Se fue por tren y fue a la ciudad, compró el auto y lo trajo de regreso. Y él hubiera estado dispuesto a compartir el auto, o sea, permitir que, no que lo usen, pero que usarlo para sus vecinos y todo, pero ellos se pusieron absolutamente furiosos con él, porque él tenía algo que ellos no tenían. Y él había trabajado duro, igual que todos, y ahorrado, pero eso no importaba. Ellos le destrozaron creo que a los días, 2, 3 días, menos de una semana, le completamente destrozaron su auto para que no lo pudiera usar. Es una historia verídica de lo que sucede cuando una mente está, trastornada con las ideas del comunismo, que no son, esas son las ideas que quiero veamos en la palabra de Dios, que tú no puedes tener algo que yo no tenga. Eso no es bíblico. En las escrituras tenemos muchísimos ejemplos de ricos y pobres, siempre. Incluso Jesús dijo, siempre tendrán pobres con ustedes. Y no dijo que debemos no tener pobres. Entonces, a ver, Carlos, ¿algún comentario? Bueno, definitivamente lo que pasa es que la palabra de Dios nos dice en varios lugares, dice, la mano generosa da y es saciada. Dice, hombre solícito en su trabajo, lo has visto, dice, bajo gente de poca estatura no estará. La mano diligente. Entonces habla de que nosotros debemos de poner absolutamente todo de nuestra parte para poder obtener. Y dice que el premio de la diligencia es el éxito, como tú lo quieras imaginártelo, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras
definir. En este día, Dolly, estamos celebrando un aniversario. Estamos celebrando que hace, si no mal me recuerdo, 55 años, hubo un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, que finalmente llegó a tener un puestito en la luna. No sé por qué fuimos a la luna, Dolly, pero definitivamente en esta fecha, hace 55 años, el astronauta Neil Armstrong puso su pie allá, puso la bandera de los Estados Unidos y vio desde la luna hacia la Tierra. Ahora, Dolly, en este día, Jeff Bezos, aquel que fundó esta pequeña empresa donde ahora estamos comprando absolutamente todo, Amazon, también por primera vez una empresa privada ha lanzado un cohete, Dolly, donde se llevó a él, a su hermano y a un muchachito de 18 años. Y eso es lo que hace el capitalismo. El capitalismo abre oportunidades. ¿A quién conocía a Jeff Bezos cuando empezó hace unos, qué serán, unos 15 años vendiendo? ¿Sabes lo que empezó a vender? Vendiendo libros. Estábamos vendiendo libros por el internet. Eso es lo que él hizo. Y ahora, si tú no tienes una cuenta en Amazon y si no has visto todas las bodegas y los bodegones que hay de Amazon por todas las partes, aquí a unos escasos 4 millas de mi oficina están el centro de distribución de Amazon, que es extremadamente grande. Y así lo podemos ver en todas las partes. Pero nos estamos saliendo del tema. Sí. El comunismo en Rusia definitivamente no funcionó. Ahora, vamos a Cuba, un país que ya tiene 60 años de una crasa decepción que se llama el comunismo. Ahora, cuando se les vendió, Dolly, la idea era de que todos íbamos a ser iguales, que todos nos íbamos a vestir igual, que todos íbamos a tener acceso a aquellos servicios que nosotros todos queríamos. ¿Por qué? Porque Cuba, Dolly, era un país, pero bastante próspero, ingenios, lo que tú quieras, pero había alguna clase que era la clase que mangoneaba absolutamente todo. Si viene la revolución, entonces todos íbamos a ser iguales. Ahora, nos hemos dado cuenta, Dolly, que eso no es cierto. Eso es una farsa. Y eso es una farsa desde hace muchos años. Ahí en el año de los 50, Dolly, cuando se dio esto, La Habana, Cuba, era donde toda la gente quería ir de vacaciones. Ahora, ha habido un embargo económico porque pues en este país no hay libertad. Se está mangoneando a la gente. No le dejan que tenga ningún contacto con el mundo como lo conocemos. Y es por esa razón, Dolly, que el pueblo se ha levantado y ha dicho, ya estamos hartos, no tenemos que comer, no tenemos acceso a una vivienda que pudiéramos decir que es una vivienda que ustedes nos prometieron. Dijeron, ya basta de tanta mentira. Y ahora, hay una canción, Dolly, que ha salido, y no es una canción que lo vamos a promover aquí, pero de una persona que vive aquí en los Estados Unidos y se llama Vida y se llama País y Vida y País. Entonces, ellos dicen que es país y muerte. Eso es lo que dicen los comunistas allá en Cuba. Pero esto es una nueva manera de ver, Dolly. Están totalmente, si tú lo quieres ver de esa manera, se están muriendo de hambre en este país y ya están hartos. Y es por eso que han hecho esta revolución, si es que lo quieres ver de esta manera pacífica, porque no hay manera de que ellos puedan hacer una revolución por las armas porque no tienen. Ahora,
lo hemos dicho en otros programas, pero el comunismo y creo el socialismo también se basa, su fundamento es la envidia. O sea, uno no puede tener más que otro porque tiene envidia de lo que uno tiene. Y todo eso es, es el 10º mandamiento, donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos mandó en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, que no estemos comparando, no estemos diciendo, pues tú no puedes tener más que yo no puedo tener. Eso es envidia y codicia, y es algo que es un problema, un pecado del corazón que nos arruina a nosotros y a otros y a todo el sistema. Entonces, y esa es la base de, ¿no es cierto?, de tanto comunismo como socialismo. Todos tenemos que ser iguales. Eso no es bíblico, ¿no es cierto, Carlos? Definitivamente que no. Y tienes mucha razón, porque lo que pasa es que si tú no, y esto es lo que piensa el comunismo, si la otra persona no tiene, entonces eso me hace sentir bien a mí. Como todos somos iguales, entonces ni él tiene ni yo tengo. Acordémonos no es anécdota, Dolly, pero le quiero decir anécdota. Vienen dos mujeres al rey Salomón y le dicen, este es mi hijo, y ella le mató al hijo de ella. Entonces el rey dice, pues a ver, tomemos aquí un sable y cortémoslos y para que ustedes tengan las dos mitades. Y la que no era la más, sí, eso me parece una gran idea. Pero la mamá dijo, no, yo no quiero que toquen a mi hijo. Y así es, Dolly. Pensamos que ganamos cuando la otra persona no tiene. Entonces los dos los dos no vamos a tener absolutamente nada y pensamos que ese es el ganar. No, y no es así, no es un perder. Exactamente. Definitivamente. Los dos pierden cuando ninguno de los dos tiene, ¿sí? Ahora, tenemos que... Lo que Dios está exaltando en su palabra, y eso también en el cielo, es que tenemos que ver lo que Dios dice acerca del cielo. Dios va a dar recompensas más a uno que otro, dependiendo de cómo ha sido su trabajo, no estudio, su trabajo para Él aquí en la tierra. No vamos a ser iguales en el cielo, no vamos a todos tener lo mismo, no vamos a todos vamos a poder disfrutar del cielo, pero hay algunos que vamos a recibir mayor que otros, dependiendo de cómo hemos servido al Señor. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, el hecho, Dios nos manda a trabajar, a luchar, a ganar, porque vamos a ser recompensados por ese tipo, en un sistema democrático, ¿no?, o capitalista, vamos a ser recompensados. En cambio, los otros dos sistemas no se basan en un sistema judeocristiano, ¿no es cierto, Carlos? Y pudiéramos hacer un estudio acerca de las coronas que nosotros como creyentes vamos a tener. Definitivamente hay una recompensa y definitivamente eso, este sistema, el comunismo, definitivamente no ve que hay tal recompensa y que todos deberíamos ser iguales. Es una utopía, es una farsa lo que el comunismo promete, porque nunca puede llegar a aquellas expectativas en este mundo. Ahora, el socialismo dice que que el gobierno sí debería controlar alguna parte del aparato productivo, pero no todas. Ok, que sí podemos... Estamos a mitad del programa, Okay. Y cuando regresamos, Carlos nos va a hablar un poquito más acerca de la diferencia entre el comunismo y socialismo. ¿Es el socialismo mejor o no? ¿Tiene sus ventajas o sus desventajas? Vamos a mirarlo, y si usted quiere hacerle preguntas a Carlos o si quiere hacer un comentario, llámenos 713-520-7900. Su pregunta es anónima.
y queremos su participación o sus comentarios. 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales. Si usted anda caminando y alguien le toca el hombro, ¿qué hace? Por lo general volteamos para ver quién nos busca. Pero ¿por qué nos damos la vuelta? Muy sencillo. Es la única forma de saber quién es el que nos llama. Bueno, lo mismo nos sucede con el arrepentimiento. Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos anuncia que estamos pecando, solamente si nos volvemos del pecado podremos ver el rostro de Cristo. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, dar la vuelta. Si seguimos caminando en la misma dirección, jamás nos daremos cuenta de quién fue el que nos llamó. ¿Siente usted que Jesús está llamándole en este momento al arrepentimiento? Dese la vuelta y camine hacia Él. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda. Él es contador público y consejero financiero. Si usted tiene preguntas para Carlos, nos puede llamar o si está en Facebook también nos puede escribir con su pregunta. Yolanda, gracias por acompañarnos en Facebook. O también puede llamar a Carlos en su oficina y hacer cita para verlo y recibir consulta para su situación financiera. 713-777-2223. Ok, socialismo. Ya hemos hablado mucho del comunismo. El socialismo no es tan severo, ¿no es cierto, Carlos? Hay grandes similitudes. Pero si podemos ver la diferencia dice, el socialismo dice que el gobierno, papá gobierno, todavía tenemos que tener papá gobierno, pero papá gobierno solo controla el aparato productivo que es más esencial, supuestamente producción, supuestamente vivienda, supuestamente la escuela, pero sí hay microempresarios, dice que la microempresa se deja funcionar. Y encima de eso dice que este cambio debe ser paulatino, no necesariamente se tiene que ir a las fuerzas. Dice que puede ser de pasito a pasito, lo cual nunca ha pasado. Ahora, en el socialismo se supone que todos también podemos tener acceso a bienes y también a controlar nuestro destino. Pero en realidad no ha pasado. Lo que ha pasado es que cuando ha habido esos cambios, nos han prometido que todos vamos a tener y todos vamos a participar. Porque lo que ha pasado es dicen que aquellos que estaban controlando al país, pues lo han hecho de una manera desleal. Y como el pueblo está cansado de esa manera desleal, nosotros tenemos que tomar control del país momentáneamente. Y luego vamos a llamar a elecciones, vamos a llamar a una nueva constitución y después vamos a dejar que, sí vamos a controlar la parte que no podemos, nosotros todavía no sabemos gobernarnos, esa la parte sí la vamos a controlar, pero todo lo demás ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Puede haber la propiedad privada, pueden haber pequeños negocios, pero toda la parte productiva la voy a controlar yo. Y eso es lo que ha pasado en países como Venezuela, Dolly. Ahí empezaron con la buena idea que se les vendió Chávez. Miren, los grandes empresarios de este país han mangoneado y son ellos los que son los ricos. Entonces, ellos es la bourgeoisie. Ellos son los que manejan absolutamente el país. Pero ahora nosotros vamos a tomar control de todo eso, vamos a redistribuir la riqueza y todos vamos a poder a competir y todos vamos a poder tener el beneficio de todo lo que nos ofrece nuestro país.
Y paulatinamente nosotros dejaremos que todos seamos iguales y todo va a estar lindo y lo demás. Y lo que ha pasado, Dolly, es que eso no es cierto. Lo que ha pasado es que aquellos que están en el poder se han enriquecido de una manera exponencialmente. Y lo que pasa es que cuando el hombre, Dolly, cuando el hombre ya siente y ya sabe qué es lo que puede hacer y las riquezas que están en sus manos, ya no lo va a dejar. Ahora, y de la manera que controlan es quitando absolutamente todos los controles que hay en ese país. Ahora, dime si es que en el país de Venezuela alguien puede portar un arma. Dime si alguien tiene acceso a poder defender a su familia. Dime si es que no, si es que a una persona que alza la voz en contra del gobierno va a ser silenciada o no. En el país, en ese país, en un país socialista, todos los derechos humanos son oprimidos, suprimidos, y entonces lo que pasa es que el país está bajo el control absoluto de una autoridad, y normalmente ese es papá gobierno de nuevo. Yeah. Y otra vez vamos a lo mismo que Rusia, que lo que dijo Chávez era la envidia de esas empresas grandes, y la envidia les dijo, no, ellos son los malos, y tomaron control. ¿Y qué pasó? Pues vinieron a la banca y hundieron cada una de esas empresas, y después el gobierno no tiene manera de todos las producciones todo se vino abajo. Entonces se ve muy pintoresco, y por la envidia al principio dice, ay, no, esos son los malos. Pero después se da cuenta uno que no, la envidia lleva a la bancarrota, ¿no es cierto? Ese es el punto. Sí, y sabes qué, Dolly, lo que pasa es que como todos somos dueños entonces nadie cuida de nada. Es que en el ejemplo que tú diste del carrito, si una persona tiene un carrito, ese carrito lo cuida, ese carrito lo lava, lo mantiene, le hace su mantenimiento, pero cuando no es el carro de todos y nadie sabe quién es el dueño, pues ¿quién lo cuida? Papá Estado. Y papá Estado, Dolly, si hemos visto las unidades en la vieja Rusia, Dolly, donde vivía la gente, eran unos cuartos absolutamente feos, eran unas torres donde todos vivían, donde si había luz, había un foquito, y eso no es la prosperidad que nosotros estamos anhelando. Nosotros queremos hacer de nuestra vida, valer de nuestras propias ideas, de nuestras propias fuerzas, y todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos hacer. He tenido oportunidad también de ver lo mismo allá en España, en una España socialista con Franco, donde todavía se ve las destellas de aquellos lugares donde vivía la gente. Y para serte franco, Dolly, son unas torres de apartamentos que todas se parecen iguales, y en realidad pareciera una favela. Y eso no es lo que nos quiere dar una libertad. Una libertad quiere decir, yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero usar la inteligencia, las habilidades, las destrezas que Dios me ha dado para ganarme la vida. Y lo único que quiero que el gobierno federal haga es esto, que me proteja de todos mis alrededores, que yo pueda tener paz y tranquilidad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que oremos para que nuestros gobernantes, dice, que nos den y nos puedan dar esa paz y esta tranquilidad para que nosotros podamos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Yo como nací aquí en este país, bueno, hasta ahora siempre
siempre ha sido capitalismo. No entendía cuando estaba en las escuelas todo el concepto del socialismo y comunismo hasta que fui a Plymouth. Yo creo que lo he mencionado aquí muchas veces, pero es que me abrió los ojos de una manera tan grande. Fui a Boston y en los tours ahí tienen las área que se llama Plymouth, donde los primeros peregrinos vivieron y al principio ellos jugaron con el socialismo. Tenían un cierto lugar donde cada peregrino que vino en el barco tenía su propio terreno, pero no era su propio, todo pertenecía a todos y todos tenían que trabajar para el bien de todos. Y saben que se estaban muriendo de hambre. Y cuando el gobernador dijo, no, aquí hay, después de un año de probar eso del socialismo, dijo, no, vamos ahora, cada uno va a tener tu propia casita, su propio jardincito, y si usted muere de hambre, pues es culpa suya. Y dicho, sabe que tenían más de lo que, doble o triple de lo que tuvieron antes, porque cada uno ahora sabía que si no producía, se moría de hambre. Y no solo tenían suficiente para su propia familia, sino tenían suficiente para vender, intercambio, etcétera. Prosperaron. O sea, y cuando yo fui y vi eso y me explicaron todo eso, ahí se lo puede ver ahí en Boston. Y le dan ese tour. Dije, wow, ahora entiendo cómo funciona el socialismo y por qué porque no funciona, porque lo probaron y no funciona. Hay que el único que quiere el socialismo o el comunismo es el haragán, el que no quiere trabajar, entonces no quiere que otros trabajen, así que quiere que todos seamos pobres. Eso es la Biblia dice mucho en contra del haragán y Dios no quiere que seamos haraganes. Carlos, 2 o 3 cositas más antes de ir al capitalismo, no sé. Sí, mira, Dolly, te quería comentar que sí hay por lo menos unos 3 países que son socialistas allá en Europa. Estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Dinamarca y estamos hablando de Bélgica. Ahora, estos 3 países, Dolly, especialmente Dinamarca, sabes que ahí les dan absolutamente todo, ¿sí? Y a lo mejor esa ha sido la mejor manera de cómo debería, entre comillas, funcionar el socialismo. Pero ¿sabes qué? Una persona que vive en Dinamarca no tiene ningún incentivo para hacer absolutamente nada más. Dicen que el 60% de las personas están deprimidas porque no hay una meta. No hay qué es lo que voy a hacer mañana. ¿Qué son aquellas cosas que yo quisiera hacer? Entonces, como ya tienen absolutamente todo pago, todo hecho, entonces en realidad viene una gran depresión, Dolly. Entonces, el país que tiene un gran índice del suicidio son aquellos donde no hay ningún incentivo para mejorarse día a día, donde no hay metas para cada día. Y eso probablemente no lo vemos en Venezuela, porque ahí en Venezuela definitivamente pues no hay absolutamente nada. Pero en un país donde entre comillas ha funcionado, en esos 3 países que estoy mencionando, Dolly, Dios no quiere que nosotros estemos estancados. Dios no quiere que nosotros seamos conformistas. Él dice que mano diligente, la persona diligente siempre premia a aquel que hace las cosas bien. Y nosotros no deberíamos estar sentados. Ahí en la palabra de Dios, yo nunca he visto que se menciona retiro. No hay tal cosa como el retiro. No, a porque los 50 años. Dios quiere que sigamos trabajando en algo, no necesariamente, o sea, si nos jubilamos del trabajo, pero hacer otro trabajo, o sea, hacer algo, porque el que se jubila y no hace nada se muere se muere estadísticamente, a los 5 años ya está muerto. No, eso no es de Dios. Muy bien, tomamos nuestra última pausa y después seguimos con el último segmento. No hemos hablado mucho del capitalismo, así que, Carlos, le doy ese reto, el último segmento, capitalismo.
Y si hay algún, no veo ninguna preguntas, así que si usted quiere llamar, llámenos 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. Mi esposo Ken y yo vivimos en la casa que compré cuando me mudé a California hace años. Después de un largo viaje, me encanta detenerme en la entrada de la casa para apreciar la tranquilidad de nuestro hogar. Pero por más agradable que sea nuestro hogar, en realidad no tenemos un hogar real aquí en la tierra. Segunda de Pedro dice, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Ese es el hogar que Dios nos promete, un hogar para los justos, donde solo habrá bondad, gozo y paz para siempre. Así que no te acomodes tanto en tu sofá, que tu casa terrenal no se compara con tu hogar celestial. Y mientras habites en la tierra, haz lo que puedas para que tu casa y tu comunidad sean lugares de justicia, bondad, alegría y paz. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en el último segmento de Temas Vitales aquí en Radio Amistad, y Carlos Granda nos ha descrito muy hábilmente la diferencia entre el comunismo y socialismo y los pros y los contras. La verdad que no hay muchos pros, pero bueno, y los contras de cada uno. Pero nos quedan solo unos 13 minutos. El capitalismo, ¿cuál es la diferencia entre el capitalismo y, aunque ya más o menos ha dado la idea de la propiedad privada, es clave, ¿no es cierto? Y las industrias privadas, todo privado, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Carlos. Sí. En los otros dos, el gobierno central controla absolutamente todo el aparato productivo. Y ellos son los que hacen la oferta y la demanda, ¿sí? Y es algo que no pueden controlarlo muy bien. De ende, por eso es que hay tantas disparidades y no hay productos y servicios en Cuba, no hay productos y servicios allá en Venezuela. Inevitablemente se cae todo ese sistema. Ahora, en el capitalismo, lo que pasa es que el mercado dicta cuáles son los productos y cuáles son los servicios que requiere la economía para funcionar. Ahora, imagínate, Dolly, si nosotros nos hubiésemos quedado en la época de la carreta. Viene un señor de apellido Henry Ford y dice, yo creo que nosotros necesitamos tener una manera para movilizarnos que sea más efectiva y eficiente, y empieza a hacer un carro. Y ese carro viene en todos los colores que tú quieras, salvo que sea negro. Si tú quieres el negro, puedes tener el negro. ¿Sí? Cualquier color que quieres, mientras sea el negro. Eso es lo que dice él. Uh-huh. Y empieza a producir. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que dicen, bueno, ahora que tenemos un carro, lo que vamos a necesitar van a ser carreteras. Entonces empiezan las carreteras. ¿Ves? Y luego dicen, como ya nosotros necesitamos carreteras, pues ahora ya podemos ver este gran país. Entonces viene una industria de la hotelería y así sucesivamente. De ende, Dolly, ayer se cayó la bolsa, unos 400 puntos, pero ¿sabes por qué? Porque dijeron que había una nueva variante, una nueva cepa. Entonces, cuando eso pasa, entonces el mercado dice, ya no va a haber tanta gente que necesita viajar en avión, ya no hay tanta gente que van a necesitar hoteles, ya no va a haber gente que necesita irse de vacaciones. Entonces, inmediatamente el mercado dice, esas acciones
ya no son tan atractivas en el mercado. Inmediatamente se cayó el mercado. Pero ¿sabes qué pasó ahora? El mercado de nuevo reaccionó y ahora se recuperó casi todo lo que se perdió ayer. Eso es lo que el mercado dice. El mercado dicta cuáles son las actividades y encima de eso, quiénes son los que van a ser beneficiados de esa actividad. Te doy un ejemplo. Hace unos 10 años aproximadamente, teníamos un servicio de taxis, ¿sí? Y el servicio de taxi era muy ineficiente porque llamabas al taxista y en primer lugar él tenía que tener una licencia para manejar el taxi. Tenía otra manera que tenía es que rentar el taxi y ese taxi como no era de él, Dolly, entonces tú entrabas al taxi y estaba todo destartalado, ¿sí? Y encima de eso nunca sabías cuánto te iban a cobrar, ¿sí? Entonces si yo me iba a ir al aeropuerto, entonces uno me decía que era $50, otro me decía que $75. Ahora, Dolly, ahora el mercado tiene una aplicación con una empresa donde yo elijo qué es lo que yo voy a pagar basado en los niveles de servicios que yo quiera. Si yo quiero un auto de lujo, yo pido ese auto de lujo y yo ya sé exactamente, antes de que yo me suba en ese carro, cuánto voy a pagar. Eso es lo que dicta el mercado y aquellas personas que hicieron esa aplicación ahora, pues obviamente son los que reciben el beneficio de haber hecho eso. Eso es lo que hace el capitalismo. Ujú. Entonces el Uber o todos esos es un ejemplo. Todos ganan, bueno, mejor dicho, ganan los que quieren trabajar. Ganan los que quieren tomar ventaja, los que abren los ojos y dicen, se va a necesitar un hotel en esta ciudad porque ahora hay mucho turismo aquí, entonces el que y monta el hotel o lo que sea. Pero el que dice, yo me voy a quedar mirando televisión, yo no quiero trabajar, yo estoy cansado, él no le gusta el capitalismo porque no le beneficia, él no trabaja. En el jardín del Edén había capitalismo. El Señor le mandó a Adán y a Eva a cuidar el jardín y de ahí comían. Si Dios no les traía la comida 3 veces al día, ellos tenían que cuidarla y ellos tenían que comer de ahí. Eso dependía del trabajo de ellos y desde ahí sale el capitalismo porque sus hijos igual. Nadie recibía nada gratis, no había gobierno. Cada uno tenía que luchar por sí mismo. Y eso es ¿no es cierto? Eso es el capitalismo, cada uno luchando por sí mismo y el gobierno está ahí para lo que dice Romanos, para la policía, para protegernos de los malos, pero no está ahí para proveernos el seguro social. Eso no había seguro social en el jardín del Edén. Cada uno tenía que hacer lo que guardar para el día que ya no podía trabajar, ¿no es cierto? Tenemos 2 minutos. Y gracias a María Esquivel dice, bendiciones, creo que está muy claro la forma que están tocando el toma que no, por eso que no tenemos preguntas. Pero qué bueno, me alegro que está bien claro y que está bíblico. Espero que sea muy bíblico. Carlos, creo que hemos mostrado desde la palabra de Dios por qué el capitalismo básicamente es un sistema más acorde a lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguna palabra final, Carlos? Definitivamente, Dolly, quería hacer un llamado para que nosotros que vivimos en este gran país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, estamos perdiendo la visión de qué es lo que deberíamos hacer nosotros aquí en este país. Y quiero, Dolly, hacer una comparación con qué es lo que pasó con Roma. Roma también cayó y yo no quiero que este país caiga, Dolly, pero sí hay algunas cosas que estoy viendo. ¿Cuáles son aquellas razones por la cual cayó el Imperio Romano? Había una inmigración no controlada. ¿De dónde? Allá en Roma, Dolly, habían gente de todas las partes del mundo porque se les dejaba entrar, ¿sí? Ahora, habían
políticos corruptos, se perdió el lenguaje común, ¿sí? Y encima de esa había también un estado de beneficencia porque todos querían tener acceso a todas aquellas cosas que nosotros queremos aquí. Queremos que nos den de comer sin trabajar, queremos que nos den aquellos beneficios, el Obamacare, exactamente, ¿ves? Y encima de eso también un entretenimiento violento. Ellos querían, lo que le decían, ellos querían circo y querían comer. Por eso es que tenemos ahí el gran coliseo. ¿Y acaso no nos estamos pasando eso? También la moralidad, increíblemente, estamos en un declive de moralidad en este país. Luego, Dolly, creo que tenemos que darnos cuenta que también estamos, las clases, las razas, las etnias, estamos polarizándonos. Entonces, cuando eso pasa, lo que es que vamos a tener unos choques internamente, y este país, desde que yo vivo aquí, lo he visto más dividido y polarizado de cualquier manera que tú lo quieras ver, por religión, por políticamente, por razas, como tú quieras. Y eso no es bien para este país. Y ojalá, Dolly, nos demos cuenta antes de que sea demasiado tarde que también nos puede pasar aquí a los Estados Unidos. Sí. Lo que necesitamos hacer es regresarnos a las raíces judeo-cristianas, como tú y yo hemos hablado. Regresar y pedir perdón por arrepentirnos, por codiciar lo que otros tienen o envidiar y no querer, y todo eso es pecado, y hasta que nuestro corazón esté en paz y tranquilo y no codiciando, entonces no vamos a tener un país tranquilo. Así que, Carlos, muchas gracias. Hemos aprendido mucho de usted en este día. Que el Señor le siga bendiciendo ricamente, y que pues, la próxima semana vamos a continuar con otro tema, ¿no es cierto, Carlos? Definitivamente. Muchas bendiciones a todos. Ok, hasta la próxima. Entonces, que Dios le bendiga muy ricamente. Vuelva a estar con nosotros mañana aquí en Temas Vitales. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.